Muy buenos días, hermanos y amigos que nos van a estar viendo por medio de Facebook en esta mañana. Agradecido al Señor porque podemos estar en esta mañana transmitiendo lo que es su palabra, ¿no? Doy gracias al Señor porque Él permite poder compartir lo que es su palabra. Vamos a saludar a todos los hermanos que nos van a ver por medio de Facebook, ¿no? A todos los hermanos que se encuentran, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Ahí al pastor Ramón Encina y a toda su familia y a la congregación. También saludamos acá en Bolivia, ¿no? A los 9 departamentos de Bolivia, transmitiendo desde acá de Cochabamba, Punata, del Valle Alto, ¿no? Para todas las naciones, ¿no? Y saludo también a mi familia allá en el Beni, ¿no? Que nos va a estar viendo también. Saludo a mis padres, a mis hermanos, que el Señor pueda bendecir en gran manera. Así que vamos a empezar esta mañana encomendando todo en la mano del Señor. Padre amado, te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor, un día más de vida. Gracias te doy, Padre, por este primer día de la semana, que estamos aquí, Señor, para poder compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, que Él sea hablando, que Él sea verdaderamente abriendo, Señor, los ojos del entendimiento cada día más. Te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada en los corazones, Señor. Que puedan, Señor, recibir lo que es bueno y echar lo que verdaderamente es malo. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria le damos al Señor. Bendito sea su nombre, ¿no? Y primeramente sabemos que siempre agradecemos a Dios por un día más que Él nos da, ¿no? Qué maravilloso es poder despertar. Y esa es la misericordia y su gracia de Dios para con nosotros, de poder ver el día, de poder ver verdaderamente a nuestra familia, ¿no? Y verdaderamente ese agradecimiento tiene que estar en cada uno de los hijos de Dios. Saludamos ahí al pastor Ramón que nos está viendo desde Buenos Aires, ¿no? Y buenos amados hermanos, veníamos compartiendo lo que verdaderamente era ser salvo por gracia, ¿no? Y sabemos que la salvación veíamos que era gratuita, que es gratuita, no es que era, que es gratuita, ¿no? Y salvación por gracia, sin algo que nosotros no merecíamos, pero sin embargo Dios se plació en darnos esa salvación, ¿no? Así que hoy quiero compartir, hermanos, amigos que nos van a estar viendo en esta mañana, un día despejado acá en el Valle Alto de Cochabamba. Está un día soleado, pero fresca la mañana, ¿no? Vamos a compartir ahí el libro de Efesios, capítulo 1, versos 3. Vamos a hablar sobre este pasaje que nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo, ¿no? Dice, vamos a leer desde el 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin, dice, que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gracias damos al Señor, hermano. El que tiene oído para oír, oiga, ¿no? Y es un libro muy precioso lo que es la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Si bien la palabra, hermano, nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde lo alto, ¿no? En los lugares celestiales. Gracias damos al pastor, ahí nos manda un mensaje, ¿no? Saludando a toda la familia. Igualmente, pastor, para toda su familia un saludo, que el Señor siga bendiciendo en gran manera, ¿no? Que tengan una reunión preciosa en esta mañana que va a haber ahí. Y así, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe, amados hermanos? Nosotros hemos recibido todas las bendiciones por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Toda bendición espiritual. Estaba viendo ahí, hermanos, ¿no? Nosotros, verdaderamente, lo que hemos recibido nosotros. Y eso lo hemos recibido en Cristo, cuando en Juan dice, ¿no? De toda plenitud, de toda su plenitud hemos tomado todos nosotros, gracia sobre gracia. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, acá, ¿qué quiere decir, hermanos? Que verdaderamente nosotros ya hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Que Dios ya nos predestinó, que Dios ya nos escogió, que Dios ya nos conocía para este tiempo, ¿no? Entonces, fuimos nosotros verdaderamente predestinados. Vamos a leer, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 8. Hablando de la predestinación, ¿qué quiere decir predestinación? ¿No? Predestinación, dice, del griego, proorizo, dice, significa decidir de antemano y se aplica en los planes de Dios, incluido en la elección. Mediante la elección, ¿no? Dios escoge en Cristo a un pueblo, que es la verdadera iglesia de este tiempo. Entonces nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados para ser el pueblo de Dios mediante su Hijo. ¿Vio? Entonces ahí nosotros nos vamos también en Gálatas cuando él dice que de ambos pueblos hizo uno, ¿no? Pero es maravilloso eso, hermano. Vamos a leer lo que quería compartir ahí en Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vio? Ahí está. Ahora nosotros venimos, hermanos, fuimos llamados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, ¿no? Para eso, hermano, para alcanzar la similitud a Cristo. Y no solamente eso, hermano, sino que ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, hermano, es que nosotros nos decimos hermanos en Cristo. Somos hermanos espirituales, ¿no? Y leemos un poquito más ahí en Romanos, el mismo libro, ¿no? Romanos capítulo 9, verso 11. Dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
¿Vio? Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, cómo nosotros fuimos llamados, no por hacer buenas obras, no por nuestra manera de vivir, no por nuestra conducta, ¿no? Sino verdaderamente por el que nos llamó, ¿no? No por las obras, sino por el que llama. Y ahí nosotros podemos ver, hermano, la soberanía de Dios, primeramente, ¿no? Y primeramente, cómo fuimos nosotros escogidos, o cómo fuimos verdaderamente llamados. Porque esto verdaderamente habla de la familia ya escogida o llamada por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y seguimos leyendo nosotros ahí en vamos a ver, por ejemplo, dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, vemos nosotros acá. Si nosotros verdaderamente vinimos, hermanos, dice, ¿no? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero todo esto, hermano, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros verdaderamente fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Es solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra redentora que Él hizo, ¿no? Entonces, por medio de Él, hermanos, somos santos y somos sin manchas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Ahora, seguimos nosotros hablando ahí, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Ahí venimos a ser hijos de Dios. Primeramente, hermanos, nosotros hemos creído en lo que verdaderamente Cristo en lo que Cristo hizo, y en lo que Dios el Padre envió, porque Él envió lo que es un regalo. Dice allá en Tito, ¿no? Para esto apareció la gracia de Dios, para salvación a todos los hombres. Para esto se manifestó, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en Él amado. Ahí vemos la gracia de Dios, ¿no? Primeramente, hermano, no es que nosotros aceptamos a Dios. Nosotros somos aceptos por Él amado. Nosotros fuimos aceptados, hermanos, por Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros fuimos perdonados, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos la paz para con Dios, pero es por medio de Él, porque hemos creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Entonces fuimos aceptados nosotros, hermanos. Fuimos aceptos en el amado. Y el amado sabemos que es Cristo. Usted sabe, hermanos, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, dice que este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Igualmente nosotros podemos ver cuando Él se transfiguró. Y ahí aparece lo que es Elías y Moisés. Mientras Pedro hablaba, hermano, de que tenía que hacer 3 enramadas, el Padre los cubrió con una nube y le dijo, este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Entonces nosotros, hermanos, ¿de quién tenemos que hablar? ¿De quién tenemos que oír? De Cristo, hermanos, de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, venimos a ser aceptos en Él amado, ¿vio? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? Y podemos leer, por ejemplo, ahí hablando de la riqueza de su gracia, en el mismo libro de Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vio? Qué precioso, hermano. Leemos, por ejemplo, lo que dice Filipenses 4:19. 4:19. Mi Dios, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vio? Ahí está, hermano. Esa es la abundante riqueza. Esa es la riqueza verdaderamente
de nuestro Señor, ¿no? Por las riquezas de la gracia. Sin embargo, nosotros podemos ver, hermano, la redención por su sangre. Nosotros fuimos redimidos, hermano. Fuimos comprados a precio de sangre, ¿no? La sangre verdaderamente es la que verdaderamente a nosotros nos limpia de todo pecado. No solamente, hermano, sino que fuimos comprados, ¿vio? Entonces dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecado. Redención, salvación, ¿vio? Tenemos el perdón de los pecados. Entonces ahí vemos nosotros que fuimos perdonados, hermanos, ¿cuándo? Cuando nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Por eso dice Juan, ¿no? Capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eterna. Eso es lo que ofrece Cristo. Eso es lo que verdaderamente vino a dar a conocer verdaderamente. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo es el hombre el que tiene que creer verdaderamente en su palabra. Dice que en el principio, dice, ¿no, Juan? El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? ¿Vio? Que hizo abundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Y entonces vemos nosotros lo que dice, por ejemplo, Efesios 3:4, dice, leyendo lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, podemos ver estas cosas, amados hermanos, nosotros, ¿no? Pero hablando un poquito, hermano, por ejemplo, hablando de los escogidos, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en el Salmo, capítulo 4, Salmos capítulo 4, versos 3, hermanos, dice, sabed pues, dice, que Jehová, dice, ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare, dice, ¿no? Sabed pues, dice, porque aquí está hablando, hermano, de una oración de confianza en Dios, ¿no? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare, ¿no? Y si nosotros vemos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 26, hermano, porque esto está hablando, hermano, a los piadosos primeramente, ¿no? Pero acá en Romanos, mejor dicho, 1 Corintios, capítulo 1, ¿no? Verso 26 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, dice, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces ahí podemos ver, hermano. Podemos ver, hermano, lo que dice, por ejemplo, lo que leía ya en Salmos capítulo 4, verso 3. Pero también podemos ver, hermano, ahora lo que Cristo hace, hermano, ¿no? De lo que fuimos llamados escogidos. Mire, éramos lo más vil, éramos lo más despreciado, éramos por ahí lo que no teníamos piedad, hermano, o lo que no teníamos misericordia. Pero sin embargo, Dios nos escogió. Dios nos eligió, ¿no? Dios nos perdonó por su gracia, a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia, ¿vio? Entonces no es la conducta, no es nuestra manera
no es porque verdaderamente yo pueda ser un ayudador, ¿no? Sino que verdaderamente es por su gracia. Seguimos nosotros leyendo ahí en el libro de Efesios, ¿no? Que es un libro muy hermoso, verdaderamente el libro de Efesios, que nos ayuda no solamente, hermano, a la iglesia, sino a conocer. Porque él dice, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cuales están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No? Podemos leer, hermano, vamos a leer en 1 de Timoteo 2:6. 1 de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Vio? A su debido tiempo. Entonces ahí vemos nosotros, amados hermanos, que Cristo es verdaderamente el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Cristo es el único salvador de los hombres, del mundo, ¿no? No hay otro. Y eso es verdaderamente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿no? Nosotros ahora, hermanos, los ministros del Señor tienen que hablar de lo que es Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Para qué vino? ¿No? Si ahora vemos nosotros el cumplimiento de los tiempos, hermanos, cuando dice, por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versos 3, dice, ¿no? Y a su debido tiempo se manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí está, hermano. Por eso, cuán necesario, hermano, es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de gracia. El evangelio verdaderamente, como dije en otras predicaciones, hermano, el evangelio es Jesucristo, o Cristo es el evangelio. Entonces, acá está, hermano, para que verdaderamente se predique el evangelio. Y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Eso decía el apóstol Pablo acá a Tito dice, verdadero hijo de la común fe, gracia y misericordia y paz a Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eso decía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces ahí está, hermano, predicar. Es un mandato de Dios, predicar el evangelio, porque él dijo, id predicar por todas las naciones, ¿no? Necesitamos verdaderamente, hermano, buenos ministros, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, dice ahí en 1 de Timoteo 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Vio, hermano? Ahí está. Deber de un ministro, hermano. Si nosotros leíamos allá, por ejemplo, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, hermano, ¿no? Dice, perdón, hermano, me he equivocado, parece, a ver. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿No? Eso está diciendo ahí en 2 de Timoteo 1:6. Entonces, si nosotros vemos en 1 de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, ¿no?
Enseñar la palabra, hermano, como el alimento espiritual, no adulterado, no leudado, ¿vio? Sino verdaderamente como está escrito en la palabra del Señor, sin salirnos fuera de contexto, sino dentro del contexto de lo que verdaderamente significa a veces un versículo, amados hermanos, ¿no? Entonces, seguimos nosotros leyendo lo que dice ahí, por ejemplo, de reunir, dice, ya leímos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿no? De revelarnos, ¿no? De revelarnos eso, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cuales están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, dice, tuvimos herencia, ¿no? Herencia, hermano. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿no? En Él tenemos abundante riqueza, hermano. Por ejemplo, tenemos el gozo abundante, tenemos la vida abundante, porque Él dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor Jesús decía en Juan 10:10, está hablando, el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Y nosotros, hermanos, la Biblia enseña que el ladrón está hablando ahí de Satanás, ¿no? Él ha venido a eso. ¿Cómo cree que está la humanidad, hermano? ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Verdaderamente está destruido, hermano, ¿no? Está muerto. Pero verdaderamente Jesucristo, hermano, Él dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Esa es la vida abundante que ofrece nuestro Señor Jesucristo. El gozo abundante también decíamos, ¿no? El Salmo 36, verso 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrirás del torrente de tus delicias, ¿no? También tenemos poder abundante. Él nos da el poder, ¿no? Dice en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, verso 20, dice, en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él lo hace, hermano. ¿Vio? Él lo hace. Qué precioso, hermano. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas son las abundantes riquezas, hermano. Esas son las abundancias espirituales que hemos recibido nosotros, ¿no? Ahora, no solamente eso, hermano, porque miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vio? Todas esas promesas, hermano, cada uno de nosotros las hemos recibido. Nosotros hemos pasado, hermano, de las tinieblas al reino del Hijo amado, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahí, dice, por ejemplo, en el 12, a fin, dice, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿no? Y eso habla, hermano, de la esperanza que verdaderamente hemos tenido en Cristo, ¿no? Por medio de la fe, hermano. Entonces, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hermano. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, hermano. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿No? Verdaderamente, hermano, hemos oído el Evangelio de vuestra salvación. Y hemos creído, hermano, en Él. ¿En quién? En Cristo, hermano. En el Hijo de Dios, ¿no? Y fuimos sellados, hermano. No solamente el creyente, hermano, o los santos, hermanos, son separados, sino que verdaderamente son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Que es la arra de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que es la garantía que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Vio? El sello del Espíritu Santo, hermano, es la garantía, ¿vio? Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta cuando Cristo venga, hermano. ¿Vio? El Espíritu Santo es la garantía, hermano, de que verdaderamente somos hijos de Dios, que somos de Él, hermano, que somos propiedad de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque el día en que nosotros hemos creído, hermano, a la palabra, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos entregado todo nuestro ser, lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros hemos reconocido, hermano, quiere decir que nosotros le hemos entregado a Él, y Él es el dueño ahora, porque Él nos ha comprado a precio de sangre, ¿vio? Él todo lo hizo por nosotros, para que nosotros verdaderamente, por medio de la fe solamente, hermanos, fuéramos salvos. ¿O no dice Efesios, hermano? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación, hermano, es un regalo de Dios. No hay como muchos predican, a veces, hermano, dicen que el don, que la fe es un don, es un regalo. No puede ser así, hermano. La salvación es un regalo. La palabra sí produce fe, hermano, en el hombre, cuando oye. ¿Vio? Entonces, seguimos nosotros leyendo esto, hermano. Leíamos nosotros, ¿no?, que hemos recibido, hermano. Si verdaderamente nosotros hemos sido bendecidos, hermano, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde lo alto ya, en los lugares celestiales. ¿Vio? Entonces, glorificar a Dios de esta manera, hermano, ¿no? Veíamos nosotros, hermano, que verdaderamente Él nos aceptó en el amado. Nosotros lo único que hemos hecho, hermano, verdaderamente es rendirnos a los pies de Cristo, es rendirnos a lo que verdaderamente Él hizo en la cruz del Calvario, venir a sus pies con un corazón constricto y humillado delante de Él y decirle, verdaderamente aquí estoy, reconozco que he sido un pecador, que soy un pecador. Eso hemos hecho en el principio, hermano. ¿Vio? Porque verdaderamente sin Cristo, hermano, estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Nosotros necesitábamos de Él. Así como el hombre, hermano, sin Cristo necesita ¿de quién? De un mediador, que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el único mediador, como siempre nosotros hablamos, hermano, entre Dios y el hombre. En Hechos dice, no hay otro nombre dado a los hombres que Jesús, ¿no? ¿Cuál importante es, hermano, poder ahora decir nosotros que somos hijos de Dios? ¿Por qué, hermano, somos hijos de Dios? Porque el Espíritu dice que hemos recibido allá en Romanos. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, ¿no? Versos 14, algo por ahí, hermano. Vamos a leer. Pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora nosotros clamamos, Abba Padre. Decimos, Padre, Padre bendito, Padre celestial. Llámele como usted sienta en su corazón. Papito, ¿vio? Es lo más cercano, hermano. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Ahora de quién? De Dios. Y eso es, hermano, por medio
de que verdaderamente hemos oído verdaderamente el verdadero evangelio, ¿no? Como dice allá Efesios. Entonces, al oír el evangelio, hermano, hemos recibido el Espíritu y el Espíritu se unió a nuestro espíritu, y entonces por eso es que ahora, hermano, da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Pero es maravilloso y es verdaderamente algo que a veces el hombre no puede entender, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que nosotros éramos pecadores, hemos pasado a ser hijos de Dios. ¿Vio? Eso es lo que hace Cristo, hermano. Más antes nosotros éramos injustos, ahora venimos a ser justos delante de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es verdaderamente algo que el hombre no puede a veces entender, ¿vio? Pero sabemos, hermano, que el Espíritu está para eso, para hacer entender, ¿no? Y hacerle saber que verdaderamente es un pecador. Pero esta es la gracia de Dios. Estamos viviendo una dispensación, estamos viviendo un tiempo de gracia donde verdaderamente el hombre solamente tiene que creer en el Hijo de Dios. Hasta que Cristo venga, el hombre puede recibir gratuitamente lo que es la justificación, ¿no? Qué precioso, hermano. Es maravilloso hablar estas cosas. Es verdaderamente llenarse de gozo, hermano, cuando hablamos las cosas de nuestro Señor Jesucristo, de su obra que Él hizo, vio en la cruz del Calvario. Entonces dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Y ahora venimos, hermano, hemos sido llamados, como hablábamos hace rato, hemos sido predestinados para ser conformados ¿a quién? A la imagen del Hijo de Dios, ¿no? Eso, hermano. Por ejemplo, nosotros podemos leer ahí vamos a leer, a ver. Estaba viendo un pasaje, hermano. En segunda de Corintios, se me vino ese pasaje, hermano. No sé si estoy seguro ahí. Ahí está, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice, hablando, hermano, verdaderamente, ¿para qué fuimos llamados nosotros? ¿No? Si hemos tocado esta palabra, puedo también, hermano, compartirles lo que es esto. Por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermano, entonces ahí está. El espejo, hermano, es la palabra del Señor. Es la palabra, es la que verdaderamente cuando Él dice, no, escudriñad la Escritura para que por ella crezcáis, ¿no? Entonces dice, acá viene, hermano, lo que es una visión espiritual, ¿no? Y verdaderamente, si vemos a la palabra como el espejo que nos muestra qué hay en nuestro corazón, hermano, ¿no? Entonces, para tener verdaderamente vidas radiantes, ¿no? Porque para eso nos llama, para eso es el Evangelio de gracia, hermano. Para que usted, hermano, tenga vida radiante, vida gloriosa, ¿no? Delante de Él. Vidas separadas, hermano. Vida santa, dice, ¿no? Entonces, este es el Evangelio, hermano. Ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, ¿no? Eso es, hermano. Voy a leer ahí en primera de Timoteo 4:15, hermano. Gracias damos al Señor por los hermanos que están, por nuestro hermano Jorge que nos está viendo, ¿no? Que el Señor pueda bendecir su vida. Dije, hermano, primera de Timoteo 4:15. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Está hablando, hermano, de acá. ¿De quién tenemos que guardarnos, hermano, a veces? ¿No? Por ejemplo, leemos el 14, dice, Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, ¿no?
Y esto está hablando, hermanos, de los hacedores de maldad, ¿no? Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. ¿Cuántos opositores hay, hermanos, del Evangelio de gracia? Hay muchos, ¿no? Hay muchos, hermanos. Pero tenemos que guardarnos de él, hermano. ¿Vio? Tenemos que guardarnos de ellos. Entonces, si nosotros volvemos a Efesios, hermano, vamos a seguir compartiendo un poquito más ahí en Efesios, ¿no? Este tema, hermano, este libro, hermano, habla de la unidad de los creyentes, ¿no? Y el versículo clave es el Efesios 4:13, usted sabe, hermano, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, ¿no? Vamos a leerlo ese pasaje, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces necesitamos, hermano, necesitamos verdaderamente empaparnos de la Escritura, ¿no? Para que por ella verdaderamente crezcamos, no solamente, hermano, sino que verdaderamente seamos hombres espirituales maduros, crecidos, ¿no? Y eso es, hermano, para que por ella crezcáis, dice, ¿no? Entonces todo esto veníamos viendo entonces estas cosas, hermano, si bien la palabra ha sido revelada, hermano, ya, ¿no? Pero hay muchos que no la entienden. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no entienden la palabra, hermano? ¿Por qué no se les revelada? Porque no tienen el Espíritu de Dios, ¿vio? No han recibido al Espíritu. Usted, hermano, yo he conocido, hermano, a personas que verdaderamente conocen la palabra de Dios, pero no son hijos de Dios todavía, hermano. No tienen el Espíritu. Hablan conforme a su sabiduría, a su inteligencia, a su capacidad. Pero cuando verdaderamente es guiado por el Espíritu, hermano, cuando tiene el Espíritu, es otra cosa, hermano, ¿no? Entonces, vemos estas cosas, hermano, que es necesario que verdaderamente vayamos a la palabra del Señor siempre, ¿no? Así que estoy agradecido al Señor, hermano, en esta mañana. Agradecido porque verdaderamente vemos, hermano, lo que es una predestinación, ¿no? Veíamos nosotros ahí, la predestinación es decidir antemano, ¿no? Eso. Y se aplica, dice, en los planes de Dios, ¿no? Sabemos nosotros, hermano, que eso fue una elección mediante la elección de Dios, que escoge a un pueblo por medio de Cristo, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede ver, hermano, y eso que es la iglesia, dice, ¿no? Que es la iglesia. Ahora es la iglesia verdadera, dice, para sí. La predestinación comprende en lo que sucederá al pueblo de Dios, ¿no? Eso habla, hermano, de los hijos, de los que han recibido al Señor, de los genuinos creyentes en Cristo, ¿no? Por eso, hermano, voy a leer, por ejemplo, ahí hablando un poquito más de esto, hermano. En Romanos capítulo 3, verso 24. Lo estuve leyendo, hermano, eso un poquito, ¿no? Donde dice que justificado, pues, a ver, voy a leer, hermano. Romanos capítulo 3, verso 24. Es un pasaje muy conocido para nosotros, hermano. Cuando fuimos llamados, pasó esto, ¿no? Que fuimos verdaderamente ahí está, hermano. Gloria le damos al Señor, amados hermanos. Romanos 3:24 dice, siendo, dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
y con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Entonces el hombre, hermano, no se puede jactar en su presencia. Si verdaderamente, hermano, el que justifica, hermano, es el que es justificado es el que verdaderamente tiene la fe en Jesús, el que ha puesto su fe en Jesús, ¿no? Todas estas cosas, hermano. Entonces se refiere también a un cuerpo colectivo de Cristo, dice en otro hermano. La verdadera iglesia espiritual e incluye a las personas solo en asociación con ese cuerpo mediante una fe viva en Jesucristo, ¿no? Y usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 1, versos 5, versos 7 y 13. ¿No? Habla ahí esas cosas, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, que el Señor nos ayude verdaderamente, lo que verdaderamente es lo que dice Efesios 1, 4 y 5, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Que el Señor nos ayude verdaderamente, hermano, a seguir compartiendo lo que es la palabra del Señor, que verdaderamente podamos entender, hermano, que ahora somos hijos de Dios, que nosotros verdaderamente hemos recibido el espíritu de la promesa, y que ahora, hermanos, nosotros fuimos sellados, hermano, y verdaderamente tenemos la garantía. La garantía es el espíritu, hermano, ¿bien? Hasta que Cristo venga. Nadie puede condenar, nadie puede decirnos verdaderamente que nosotros somos pecadores o que verdaderamente nosotros somos injustos. Todo eso lo hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, hermano. 3 cosas, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Si más antes, hermano, éramos lo más vil y despreciado, más antes, hermano, estábamos en las tinieblas, bueno, Dios nos sacó de ahí y nos trajo a su luz admirable. Amén. Voy a cantar una alabanza, hermano, para ir terminando estos minutos que he podido compartir, hermano. Sabemos que hay un solo Dios, hermano, ¿no? Decía Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Cuando que ustedes habéis convertido de sus dioses al Dios verdadero. Y hay un Dios verdadero, hermano. Ese se llama verdaderamente Jesucristo, ¿no? Solo al pensar que hay un Dios, dice, mi alma se regocija. Amén. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado mi alma de esa paz y esa calma que el mundo no me da. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando habla mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando habla mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Él me habla, yo le hablo también, y junto a Él me siento confiado. Y que tú te sientes solo, yo te brindo el amor de Cristo el Salvador. Qué lindo es su mirar, qué lindo
Cuando habla mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él, nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando habla mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará, porque estando con Él nada me faltará. Amén. Gloria le damos al Señor en esta mañana por poder compartir lo que es su palabra y también, hermano, por poder alabarle, hermano. Porque verdaderamente Él se merece toda la gloria, la honra y también la alabanza, hermano, ¿no? Entonces, hermano, el otro día también le leía esta porción, ¿no? Lo que Cristo hace, hermano. Como cordero manso, dice, te ofreciste en sacrificio, porque me amaste a mí. Y hoy puedo acercarme al trono de la gracia confiadamente. Puedes compadecerte en mis debilidades. También fuiste tentado, pero has vencido y me has dado de tu poder para que pueda vencer. Por eso te alabo. Por eso te alabo. Siempre te alabaré eternamente. Qué precioso, hermano. Cuando verdaderamente entendemos lo que Cristo hizo, verdaderamente, ¿no? Que Él murió en mi lugar, que Él se ofreció como un cordero, ¿no? Por amor, acá dice la alabanza, por amor a mí, por amor a nosotros, ¿no? Por amor al hombre, hermano, Él dio su vida, Él murió en su lugar. Y por eso, hermano, es que ahora los hijos verdaderamente entramos confiadamente al trono de la gracia. Porque, hermanos, también somos tentados, hermano, ¿no? Y cuando fallamos al Señor, verdaderamente vamos al trono confiado, hermano. No, hermano, para verdaderamente ser por ahí condenados, sino para ese oportuno socorro, ¿no? Él nos ha dado ese poder, hermano. El poder está en nosotros, porque es Cristo, por medio de su Espíritu que está en nosotros, hermano, verdaderamente ese poder está, ¿no? Entonces, por eso le alabamos, hermano. Y le vamos a alabar eternamente, le vamos a glorificar eternamente, ¿no? Porque eso verdaderamente Él se merece. Gloria le damos al Señor, hermano, por esta mañana. Que el Señor verdaderamente pueda bendecir sus vidas a todos aquellos que verdaderamente van a oír este mensaje. Que solamente necesita usted creer en el Hijo de Dios. Necesita verdaderamente creer en sus promesas, ¿no? Del Hijo de Dios. Entonces Él es la puerta. Él es, dice, Él es el dador de vida. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Usted quiere tener vida en abundancia, amigo, señora, caballero joven? Que usted por ahí no ha oído, no ha abierto su corazón. Venga a Cristo. Cristo es. Hoy es el día aceptable para usted. Hoy es el día de salvación para usted que verdaderamente está oyendo este mensaje. Estamos viviendo tiempos, las señales del tiempo, ¿no? Y vemos nosotros lo que pasa en el mundo. Vemos lo que pasa en esta tierra, hermano. Amigo, que usted. Y nosotros vemos, hermanos, las señales, que verdaderamente ya Cristo viene por su iglesia. Y la iglesia también se prepara, hermano, día a día. Cada día que el Señor nos da es que verdaderamente estamos a cuenta con Él, estamos verdaderamente preparando como iglesia, como cuerpo en Cristo. Pero que el Señor nos ayude, hermano, ¿no? La salvación, como les dije, es para todos. La salvación es gratuita para todos. Ya hubo alguien que la pagó. Ya verdaderamente Él pagó con alto precio. Yo sé que fue pagado, ¿no? Por alto precio. Fue pagado por un alto precio verdaderamente la salvación del hombre. No desprecie. Venga Cristo.
Cristo es la salvación, Cristo es el mediador. Así que, amado amigo, que el Señor pueda bendecir. Doy gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que hemos estado aquí reunidos, compartiendo, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, que me has dado una porción de tu palabra, Señor, para impartirla, Señor. Compartir lo que verdaderamente tú me haces entender, Señor. Que ellos puedan, Señor, agarrar lo que es bueno y desechar lo que es malo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer, Señor, al hombre de pecado. Que tu Espíritu Santo verdaderamente toque los corazones, Señor. Quebrante ese corazón verdaderamente de piedra, Señor, y pueda colocar un corazón de carne. Y eso, Señor, solamente lo hace el oír tu palabra, Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por lo que están pasando por tribulación, que están pasando por enfermedad, Señor. Tú estés obrando, Señor. Tú estés libertando, Señor. Porque verdaderamente para eso tú has venido, Señor. Y nosotros los hijos, Señor, creemos lo que dice tu palabra, que como Él es, así somos nosotros, Padre bendito. Agradecido, Padre, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecir en gran manera. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.